Pues ya estamos aquí de regreso, lo adelantábamos, el tema de la mesa de análisis y justamente para entrar en contexto, ¿qué tenemos? Bueno, ¿por qué prohibir las bolsas de plástico? Y es que diversos estados del país han implementado la medida de un posible uso de los plásticos y aquí le tenemos detalles sobre este tema. Los plásticos en general se han convertido en un material indispensable para el ser humano, pues son funcionales y a un muy bajo costo. Pero ¿cuál es el impacto real del uso de estos productos? Datos señalan que tan solo en el 2015 se generaron 8.300 millones de este tipo de residuos. 5 billones de bolsas plásticas se utilizan anualmente y 1 millón de botellas de este material se compran por minuto. Se estima que de seguir así, en este año se superen los 500 millones de toneladas de residuos de este tipo. Los plásticos están hechos de polímeros derivados del petróleo. Pueden demorar hasta 400 años en degradarse y en algunos casos más de 1000 años, dependiendo del material con el que se fabriquen. El papel de la ciudadanía para reducir el uso de plástico es vital, pero organismos aseguran que la creación de leyes que regulen su uso y el cambio en el modelo de producción de las empresas son necesarios para lograrlo. Expertos señalan que parte del problema es la gestión que se hace de estos residuos, pues la mayoría de los envases de plástico son de un solo uso. Estudios señalan que del 100% de los residuos plásticos mundiales, solo el 9% se recicla, el 12% se quema y el 79% restante acaba en entornos naturales, en su mayoría mares y océanos. Es por eso que con mayor frecuencia aparecen animales marinos muertos en las costas por ingerir grandes cantidades de plásticos, así como olas de plástico e incluso islas de plástico. Actualmente, gobiernos de algunos países del mundo han prohibido el uso total o parcial de bolsas plásticas de un solo uso, pues son los residuos que se encuentran con más frecuencia en el medio ambiente. Por eso las bolsas llamadas ecológicas han sido comercializadas, pues las bolsas de tela, yute, rafia, plástico, tejido o malla están exentas de la prohibición. Sin embargo, investigadores señalan que para la creación de este tipo de bolsas se utilizan pigmentos dañinos o materiales que no son 100% compostables o biodegradables. Expertos señalan que una opción viable para sustituir las bolsas es usar una bolsa de tela de algodón, mucho mejor si es hecha con tela de ropa vieja. Asimismo, señalan que todo depende de cuántas veces se utilice esa bolsa, pues reduce el consumo y por lo tanto los desechos. Sobre este problema aún hay mucho que hacer. La pregunta es qué estamos haciendo sociedad, gobierno e industria para cambiarlo. Inés Olleiro, Mexiquense Noticias. Y justamente para hablar de este tema le agradecemos mucho que nos acompañe aquí en la mesa Paola Denise Barreiro Estrada, directora de Devuelve al Bosque la Vida. Paola, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias por el honor. También se encuentra con nosotros esta mañana Jorge Treviño, director general de COSE. ACE, bienvenido también a esta mañana. Y Gustavo Pacheco López, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud UAM Lerma. Gracias Jorge. Bienvenidos. Gracias. ¿Se debe prohibir el uso del plástico? Es una pregunta muy básica porque ¿de quién es la culpa de la contaminación? ¿Del plástico en sí o de la gente que no sabe darle un manejo adecuado? Empezamos con las mujeres, Pablo. Bueno, yo creo que el tema es que cómo empezó este problema. Le hicieron una bolsa plástica suficientemente delgada para hacerla también económica para dar en el mercado, ¿no? Entonces, antes teníamos otro tipo de bolsas, como estas que eran las de mercado, las del mandado. ¿Y cómo empezó el problema? Se empezó a hacer demasiado delgada para que fuera útil para esto. ¿Se debe usar, no se debe usar? Yo creo que tiene que ver más con el tema de la responsabilidad que tenemos en la disposición final de los productos al final de su vida útil, ¿no? Al final de cuentas, creo que por dónde empezar es muy difícil conocer los pros, los contra. Habrá muchos a favor, muchos en contra. Creo que la bolsa no es el problema. A mí me gusta, de cierta manera, esta iniciativa. Creo que sí era un uso desmedido. Pedías bolsas para todo. Creo que no son de un solo uso, y eso hay que mencionarlo, porque creo que los utilizamos para muchas otras cosas más. Pero el tema de la educación, a mí me preocupa que sancionan las bolsas de plástico, pero no viene acompañado de una campaña para enseñar a las nuevas generaciones qué hacer con este tema. Efectivamente, bueno, creo que hay un tema de prohibición sin solución. O te dicen, ¿sabes qué? No debes de hacer esto, pero sí debes de hacer esto. Entonces, yo creo que es un tema de concientización,
de que debemos llevar a cabo un tema de una terminología. La gente no conoce ni qué es reciclable, ni qué es reciclado, ni qué es amigable con el medio ambiente, ecológico, degradable, biodegradable, oxodegradable, compostable. Y si no conocemos esto, ¿cómo podemos hacer una elección responsable? Y no conocemos las certificaciones, claro, no hay normas, entonces se da todo un tema muy confuso, ¿no? Gustavo, se ha llegado a tal nivel que el plástico ya es un contaminante más. Sí, esta es una medida necesaria, mas no suficiente. La Oficina de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha determinado recientemente una serie de números y de estadísticas que escuchábamos en el video. Solo el 9% del plástico que se ha producido en la historia de la humanidad ha sido reciclado. Esto, para ponérselo fácil al televidente, si imaginamos una botella de estas Jumbo llena de plástico, solo la tapa rosca de esa botella, si fuera todo el plástico que la humanidad haya producido, solo la tapa de esa botella habría terminado efectivamente reciclada. Este es un problema realmente serio y pocas naciones y pocas instituciones se han puesto a medirlo. ¿Cómo saber el impacto de esta prohibición o de esta ley que entra en vigor en la Ciudad de México, solo en una entidad? Querétaro inició hace poco también. Pues necesitamos medirlo, necesitamos estadísticas para saber cuánto plástico utilizamos. El mexicano en promedio, ¿cuántas bolsas de plástico utiliza? Pues hasta el momento no sabemos. El europeo común utilizaba 260 bolsas al año. Después de la entrada en vigor de su normativa, recientemente se han fijado metas a reducir hasta 20 o 26 máximo bolsas por año. Esto significa que en México necesitamos estadísticas certeras y también necesitamos medirlo para saber si estas iniciativas son exitosas o hasta qué grado han sido exitosas. Y concluiría mi intervención en este momento diciendo que hay casos de éxito en los cuales las prohibiciones se han añadido con campañas de sensibilización, de información y además transfiriéndole parcialmente al consumidor una parte de la responsabilidad a través de incentivos monetarios o de sobreprecios. Sí, claro. Uno de los casos más exitosos ha sido en Irlanda y en un año lograron reducir casi el 95% de su consumo de bolsas de plástico de un solo uso, que hay que diferenciar el plástico que permanece, por ejemplo, en un auto o en un dispositivo médico años, sí, de la bolsa que dura algunos segundos en su uso, ¿no? Porque estamos hablando de un uso indiscriminado de este producto o la falta de gestión de los desechos que, pues bueno, generamos día a día. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? La bolsa de plástico se inventó para dejar de talar árboles para hacer bolsas de papel. Los famosos cucuruchos, ¿no? La bolsa de plástico se inventó también para hacer el recipiente más eficiente que hay, porque es con la menor cantidad de material, que es la reducción en la fuente, poder hacer un producto que tuviera la resistencia para transportar, etcétera. Entonces, realmente se diseñó con un buen fin, ¿no? Desgraciadamente, la parte ya más comercial y todo eso, pues se regalaban indiscriminadamente bolsas, así como se usaba el popote por cada bebida que te daban, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se generó? Se generó un abuso en el uso de estos productos de plástico, ¿no? Porque en realidad son productos, no es el plástico. Hay 6 tipos de plásticos para hacer envases y embalajes y productos de plástico, y no todos se comportan, ni todos se abandonan, ni todos son de un solo uso, ¿no? Sí. Entonces, falta mucha información en el país, sí, falta información estadística, sí. Por eso la medida que se tomó de la prohibición es precipitada, porque ni midieron los impactos económicos. Los empleos que se iban a perder. Los empleos que se van a perder, ni tampoco hay un sustituto del plástico. O sea, el plástico es el material con la menor huella ecológica que hay. Entonces, ¿con qué lo vamos a sustituir? No sabemos.
En estos momentos Europa se está cuestionando si la medida de eliminar el plástico de un solo uso es la mejor. ¿Por qué? Porque no hay alternativa, ¿no? Ni el vidrio, ni el aluminio, ni nada de esto se va a sustituir. El tipo de uso que se haga es diferente. A lo mejor una bolsa de este tipo sí nos ahorra muchísimas bolsas de ese tipo, pero sigue siendo de plástico. Sí, claro, ¿verdad? claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer un consumo responsable y obviamente al final de la vida, como bien lo comentaste, hay que tener un buen manejo, hay que saber cómo disponer, cómo clasificar, no tirar en el medio ambiente. O sea, el material, la marca del señor que la produce, etcétera, no tiene la culpa de que un ciudadano se lleve una bolsa de paseo y ahí la tire, ¿no? ¿Quién lo sanciona? ¿Quién lo vigila? El tema de la educación ambiental tiene que ir acompañado de la aplicación de la ley. En México tenemos ley, pero no la queremos aplicar, ¿no? La Asociación de Productores de Plástico nos hizo favor de mandarnos un video que vamos a ir poniendo ahorita durante la mesa de análisis. Y ellos defienden lo que ahorita decía Jorge, la pérdida de empleos. Son 1000, y el Estado de México hay muchas empresas que se dedican a la producción de plásticos. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, tenemos una época donde no hay empleo y ahora resulta que a lo mejor se cierran fábricas o la gente, y no se pueden reinventar porque tampoco hay apoyos económicos. ¿Qué tanto se está afectando entonces a esta industria? Y por el otro lado, yo tengo una bolsa de papel, vamos a regresar a las bolsas de papel y la gente va a decir, bueno, la tiro en la calle, total, es de papel, no contamina. A mí me gustaría comentar que pues los empleos no se pierden, evolucionan. Alguna vez hubo telégrafo, el telégrafo al teléfono, el teléfono al celular y fue transitando la tecnología, o sea, tal vez sí se perdieron algunos empleos que no se actualizaron y que no pudieron hacer la evolución. Pero eventualmente tenemos que hacer eso. Igual del petróleo se está diversificando a las energías renovables y tal vez quienes se dedican hoy al petróleo, el día de mañana se dedican a empleos verdes. Y no pasa nada, evolucionamos. Pero sí tenemos que, hubo un tiempo para que hubiera esa transición. Y también, si las personas no utilizaron ese tiempo para hacer esa transición, nunca va a realizarse esa transición. Y creo que también tengo que haber una transición para implementar esta ley. ¿Cómo se iba a sustituir? Que creo que no tenemos la opción. Si regresamos al papel, ¿qué va a pasar con los árboles? Y creo que también no hay que perder de vista el objetivo, que al final es un consumo responsable. ¿Lo vamos a lograr con estos ejemplos que tenemos aquí en la mesa? Sí, miren, bueno, yo quería mostrarle al público, creo que a veces la imagen es muy gráfica. Estos a mí me los dieron, ¿no?, en una empresa y tienen una certificación internacional. En México todavía nos hacen falta normas, certificaciones, etcétera. Y lo importante desde mi perspectiva es que sean compostables. ¿Y la bolsa es compostable? Es compostable. Okay. Quiere decir que yo la puedo compostar, los popotes, estas por ejemplo, estos, ¿no? Las sandwicheras. Pero ¿qué tanto se eleva el costo? Porque muchas veces es lo que decían. ¿Cuánto me va a costar comprar una bolsa que sea más amigable con el ambiente? De 2 a 3 veces más. Yo creo que va más allá. Este material compostable viene de Taiwán, ¿no? Es el PLA, es el ácido poliláctico. Ese material, por el hecho simple de traerlo de Taiwán, su huella ecológica ya es... No, la huella ecológica es mucho más grande que el polietileno que hacemos aquí en Veracruz, ¿no? Segundo, para que podamos hacer que esto realmente sea compostable, necesitamos instalaciones en México que composten, que hagan una mezcla de esto con tierra, con orgánico, que le den humedad, rayos ultravioleta, temperatura, para que se degrade. No existe en México esa infraestructura. Entonces, de nada sirve que la bolsa sea compostable si no hay instalaciones para compostear. Sí. No se está afectando... Bueno, los periodistas somos muy desconfiados, ¿no? No hay un interés detrás de todo esto para afectar a estas empresas. O sea, bueno, vamos a quitar los popotes porque no me llevo bien con el dueño de la fábrica de los popotes. Así de fácil, porque sabemos que el problema es de fondo, es un problema de educación. Sí, el tamaño del problema es de una magnitud global. Se han hecho estimaciones de que si atáramos las bolsas de plástico una detrás de otra, la producción global de estas bolsas de plástico de un solo uso, hay que diferenciar entre el plástico de un solo uso y el plástico que está siendo utilizado por más veces o que tiene fines particulares y que no se puede sustituir fácilmente.
Por ejemplo, hay dispositivos médicos que solo pueden ser de plástico hasta el momento. Hay toda una parte de la industria automotriz que depende del plástico y que ese plástico es necesario y que se utiliza durante años. Una gran problemática que se tiene es el plástico de un solo uso. O sea, este es el gran problema que tendríamos que focalizar, y los datos los necesitamos para saber cómo actuar. Este estudio que hace las Naciones Unidas es un estudio que se refleja en 60 casos en todo el mundo. Y efectivamente hay parte de la población que es altamente vulnerable a las transiciones y generalmente son los más pobres. Se han estudiado cómo en este tipo de imposiciones en países que no han tenido la capacidad de transitar han sido contraproducentes. No en todos los países donde se ha impuesto una prohibición ha sido exitoso. Entonces, en México en este momento tenemos una situación también desregulada porque tenemos 2 entidades federativas que prohíben y están circundadas por entidades federativas que no prohíben. Entonces echa a andar, como en muchas otras leyes, de manera improvisada, sin darse cuenta de las consecuencias. Desde mi punto de vista, era importante hacer un análisis con datos, hacer una campaña de transición, una campaña de educación y generar también incentivos hacia la industria que permitiera pues generar tal vez estos empleos que potencialmente se vayan a perder. Por ejemplo, les puedo compartir que nosotros en la universidad les traje un regalo a todos, una de estas bolsas de yute que pues parecen muy nacionales. Es difícil encontrarlas de origen nacional, vienen de la India. Entonces, intentamos buscar, desapareció. En México, ¿Cierto? En Yucatán Estaba en Yucatán y desapareció. Es necesario una reactivación. Pero eso va a costar, traerlo desde la India, entonces va a generar un costo. Ya no lo producimos en México. Entonces, ¿no? hay una situación que uno quisiera, pues, transitar lo más rápido posible, pero Europa, un continente completamente alineado hacia una visión sostenible, se ha planteado 30 años de transición, claro. 30. Y nosotros estamos dándonos un año de transición en una entidad federativa que está circundada por la entidad federativa más poblada del país, que es el Estado de México. ¿Qué va a hacer el Estado de México? Creo que esto es importante. Las fronteras, no hay fronteras. Vamos a generar un mercado negro de plástico que sería también contraproducente, o irá alguien a la cárcel por haber dado una bolsa de plástico en un mercado. Bueno, pues hay límites. Mira, debería de haber multas, ¿no? Hay un tema que no, no se consideró en todo esto, ¿no? México tiene una economía informal muy grande, ¿no? Principalmente a través de las centrales de abasto, ¿no? Y ahí es donde se venden la mayor cantidad de plásticos de un solo uso. Bolsas, ¿sí? en vasos de unicel, charolas, platos desechables, cubiertos, todo lo que está considerado como de plástico de un solo uso, se vende en las centrales de abasto. ¿Cómo va a controlar el gobierno eso? ¿Cómo se va a vigilar? No hay marcas, no hay nombres, no hay nada, ¿no? Incluso ni se factura. Cierto. Sí, va a estar esto muy bonito en los mercados cautivos, como las tiendas de conveniencia, el supermercado, los formales, como siempre. ¿Y la informalidad qué? Que es inmensa. Es mucho más grande que lo que se está controlando. Entonces, eso no se ha medido, ¿no? Decía ahorita Gustavo que hay con tanto plástico no se magnifican las cifras, porque también la ONU dice el planeta está sobrepoblado, y cuando uno va en el avión te das cuenta que no estamos tan sobrepoblados, entonces realmente no se está magnificando. Te voy a decir una cosa, Erik Soeheim es el promotor de que en el mundo para el año 2050 va a haber más plástico que peces. Sí. Lo tuvo que hacer así de exagerado para que lo voltearan a ver. Claro. La realidad es que no va a pasar, ¿entiendes? Pero siempre en estos temas sociales, críticos, tienes que hacer algo más exagerado para que te volteen a ver, si no te gana el tema económico, etcétera. Entonces, ese planteamiento que es muy agresivo, todo el mundo voltea a ver una isla de plástico que existe real en el Pacífico, pero nadie sabe que esa isla se provocó por 7 ríos que vienen de Asia, no de América, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es global, correctamente como lo dice, ¿no?
lo que hagan los chinos nos va a afectar a nosotros, lo que hagan los asiáticos, la India. Yo recientemente tuve la oportunidad de ir a Egipto y resulta que el río Nilo sí se ve limpio, pero las vertientes están todas cochinas. Sí. Entonces, ¿qué es cultura de la gente que no sabe respetar, ¿no? Y eso que mandan ahí nos va a venir a aparecer algún día a nosotros, o a la mitad del Pacífico. Entonces, ¿qué pasa? Realmente es un tema global, hay que reaccionar, se tiene que hacer un poco espectacular el tema para que todo el mundo voltee Hasta a ver. pones una niña de 16 años a regañar a Trump. Exactamente, Para que la gente ¿no? voltee a verla. Claro, ¿no? claro. Cuando realmente la niña a lo mejor, bueno, tiene 16 años y tiene una idea muy clara, pero es la manera de que la gente voltee a verla, no porque realmente, no digo que no tenga razón, pero se magnifica el tema. Ahora, esto no impide que seamos razonables y tengamos que hacer cosas para bien, para normar, para hacer las cosas bien. Los mexicanos podemos hacer las cosas muy bien. Lo que pasa es que nos falta tomar la voluntad de hacerlo. Por supuesto. Ahora a mí me gustaría tal vez Adelante. comentar que esto no es PLA, esto es 100% hecho de plantas y la diferencia entre el PLA y los polímeros naturales, hay unos que están hechos con polímeros sintéticos híbridos, o sea, con polímero natural y el otro. Esta sí se composta en casa, entonces tú la puedes así meter a la composta en tu casa o en un biodigestor que tengas y no necesitas que vaya a una composta anaeróbica, puede ser una composta aeróbica en casa. Pero Entonces, tú crees, Paula, que los mexicanos, a lo mejor en las grandes ciudades sabemos lo que es una composta, pero un mexicano de alguna comunidad un poco con menos conocimiento de estos temas, lo va a hacer. O sea, creo que el problema entonces, vamos, de fondo, es un tema La educativo. educación. y otro Desde tema. cómo hacer o sea, una composta, cómo usar el plástico. O si tiene espacio en su casa. O para que hacer tenga un espacio, y un tema composto, importante ¿no? son los aditivos, o sea, Pero todos lo sabemos una usar. cosa, sí, o sea, bueno, no todas las personas lo saben usar, pero tenemos que tender a eso. O sea, el tema de la educación es básico, tienes que sacar una ley acompañada de educación, sensibilización, terminologías, etcétera. Pero también tenemos que evitar lo que se llama el greenwashing o la publicidad engañosa, porque este es un tema importantísimo. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día a veces compras el mismo plástico más caro solamente porque dice biodegradable. Pero ¿quién está regulando que efectivamente eso Sea biodegradable. sea biodegradable, compostable, etcétera? Por eso se necesitan regulación, especificación técnica, sellos, etcétera. Y eso es muy, muy Incluso importante. infraestructura para verificar si realmente es lo que dice, Es ¿no? lo que dice, por Hoy hay supuesto. muchas bolsas, hay muchos productos que dicen amigables con el medio ambiente, o que dicen composteables, o que dicen ¿Y quién te dice que reciclables, es real? y la realidad no son, ¿no? Pero tampoco el gobierno tiene infraestructura para verificar eso. Mencionaban en Europa tiene camiones recolectores de basura divididos. Aquí ni eso No tenemos. podemos ni dividir lo orgánico. Ni y lo los señores la inorgánico, ¿no? dividen. Entonces creo que teníamos que haber empezado por ahí, ¿no? Hay un punto que me parece importante traer a la mesa, que es la entrada del plástico a la cadena trófica humana. Esto probablemente sea de la información que más ha sensibilizado a la comunidad. Es decir, nos estamos comiendo el plástico que producimos y qué potencial efecto dañino en la salud existe. Y ya está comprobado eso. No real. hay suficientes datos experimentales. Es importante investigar. Claro. Necesitamos datos. Hasta el momento lo que sí sabemos es que entra en la cadena trófica y que ya está incorporado a lo que sería la biomasa del planeta. ¿Qué va a pasar con estos microplásticos y qué efectos dañinos tienen? Hay datos que indican pues que tienen un efecto tóxico. ¿Hasta dónde son causantes de una pandemia? Todavía no lo podemos asegurar con datos duros. Esto es importante, es decir, los incentivos y también los impuestos que se han logrado plantear en ciertos países han fondeado este tipo de investigación. Es decir, si en México necesitamos también información, no solo el gobierno la tiene que fondear, las organizaciones de la sociedad civil también son contrapesos para buscar información. Y la propia industria también está interesada en generar este tipo de datos, porque pues lo peor que le podría pasar a una industria es no tener consumidores, Sí, es claro. decir, acabar con esta gallina
que pone los huevos de oro, porque si no tenemos al consumidor o si el consumidor se enferma, pues está muerta esa cadena de valor. De tal forma que el estudio de los microplásticos es una parte que en la Universidad Autónoma Metropolitana realiza, en particular en la unidad Azcapotzalco, y pues los datos experimentales son tardados. O sea, no tenemos la posibilidad de darles datos espectaculares, pero hay suficiente información para ser precavidos. O sea, necesitamos ir con pies de plomo. Esto sería... Nos quedan ya 2 minutitos, vamos a empezar a concluir. O sea, Un mensaje. Yo creo que ¿es el tema, es el plástico o es la falta de educación en el manejo del plástico? Si quisieran concluir por ahí más. Mira, yo creo que todos los problemas que se le atribuyen al plástico hoy se derivan de un mal comportamiento del ser humano, ¿no? Es no disponerlo adecuadamente. Lo primero que tenemos que hacer es no tirar residuos en el medio ambiente, cualquier material que sea, obviamente el plástico con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra vida. Segundo, ser razonable en lo que compramos, en ya no pedir 18 bolsas para llevarnos 1 litro de leche, para ahorrarnos lo que era la bolsa. Hoy al ciudadano lo que le va a pasar es que ya no le van a dar la bolsa y entonces la va a tener que comprar y le va a costar. Esa es la primera medida, aparte de lo demás, ¿no? La otra cosa es que esa bolsa probablemente podría haber sido hecha de reciclado, con un cierto calibre, una normatividad, incluso considerar la parte de sustituirla en un proceso, etcétera. Pero todo esto es un proceso de cambio, ¿no? No es una medida de prohibición de hoy para mañana. La presión social se volvió un botín político y hay que darle una respuesta. Y entonces por eso sale una ley que aparentemente resuelve el problema, pero no es cierto, ni lo consideraron. Y además no hay una solución mágica, es un conjunto de soluciones. Entonces, ¿qué pasa? Educación, aplicación de la ley, infraestructura, normatividad. Hay muchas cosas que hay que hacer. Entonces, yo creo que ahorita nos vamos a enfrentar a ese choque y vamos a ver las consecuencias de la mala decisión y entonces tendremos que empezar a hacer las cosas bien. ¿Qué es un envase y embalaje? ¿Qué son los artículos de larga duración de plástico? ¿Qué es un plástico de un solo uso? ¿Cómo podemos sustituirlos? ¿Qué se puede volver a reconsiderar como las bolsas reutilizables para el mandado, pero son de plástico? Entonces, son una serie de cosas que vamos a cuestionar. Pero lo básico es la educación, la conciencia del ciudadano. Nos queda un minutito, ¿no? Bueno, yo consideraría, desde mi perspectiva, que lo más importante es dejar de consumir cosas innecesarias, en general. Plástico, aparatos, lo que sea, innecesario, y volver a lo reusable. Entonces, si tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios, los necesitamos hacer porque el reto que tenemos es inmenso. Y entonces necesitamos hacer grandes esfuerzos. Un cambio en la dinámica de consumo. ¿Con qué te vas? Yo me quedaría con esta necesidad. Me parece que fue importante poner en la mesa y que se esté discutiendo. Era necesario actuar, pero no es suficiente. Necesitamos tener acciones integradas, que el sistema de esta economía circular se asuma, que los productos no desaparecen mágicamente cuando se los lleva el camión de la basura, sean desechos orgánicos o inorgánicos. Necesitamos asumirnos como consumidores responsables. Y en este punto, pues yo lo que podría decir es que la academia tiene una responsabilidad en proveerle a la sociedad también de datos duros, de evidencia, y en eso trabajamos. Oigan, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias. Creo que va a ser un tema recurrente. Sí. Es correcto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes, gracias a ustedes. Paola, Jorge, Gustavo, y gracias a ustedes por acompañarnos. Al final, la opinión más importante también la de usted importa, y hay que hacer muchos cambios desde casa, desde la educación y desde los pequeños, y también nos corresponde a nosotros qué hemos con la basura que tenemos en el día. Así es. Corte y volvemos. Con el Volvemos. último bloque.